En la bulliciosa ciudad donde todo parece moverse a una velocidad vertiginosa, Santiago vive inmerso en su rutina diaria. Tiene 25 años, una edad en la que muchos jóvenes luchan por encontrar su propósito, pero él parece haberlo encontrado en la estabilidad de su vida universitaria. Se despierta temprano cada mañana en su pequeño apartamento de un dormitorio decorado con libros apilados, una planta moribunda junto a la ventana y algunas fotografías que le recuerdan los momentos felices de su niñez. Aunque tiene amigos cercanos y un futuro prometedor, hay un vacío sutil en su vida, una ausencia que él nunca se ha permitido explorar profundamente. Santiago es conocido por su carácter reservado, pero amable. En la universidad, sus compañeros lo buscan para consejos y sus profesores aprecian su dedicación. Entre semana divide su tiempo entre las clases, un trabajo de medio tiempo en una librería y tardes ocasionales de café con amigos. Sus días están bien estructurados y a pesar de los retos cotidianos, se siente cómodo en esta rutina, casi como si cada parte de su vida estuviera diseñada para evitar cualquier sorpresa desagradable. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad hay una parte de su vida que ha dejado en pausa: su familia. Santiago nació en un pequeño pueblo donde los lazos familiares eran el centro de todo. Allí creció rodeado de tías chismosas, primos que siempre estaban inventando travesuras y especialmente su abuelo, un hombre fuerte y sabio que solía ser su héroe. Pero los años y los conflictos familiares fueron levantando barreras y con el tiempo la conexión con su abuelo y con su familia en general se fue desmoronando. Ahora apenas mantiene contacto con ellos, salvo por algún mensaje ocasional de su madre. En su interior, Santiago ha justificado esta distancia. Se dice a sí mismo que la vida en la ciudad lo consume y que todos tienen sus propios problemas. Pero hay un rincón de su mente donde guarda recuerdos de su abuelo: la voz grave que le contaba historias bajo el árbol del patio, las enseñanzas prácticas que parecían tan simples en ese entonces y la sensación de seguridad que transmitía su presencia. Esos recuerdos están empañados por los conflictos que surgieron más tarde, cuando su abuelo se volvió más duro y menos accesible, especialmente después de la muerte de su abuela, la matriarca de la familia. En las calles ruidosas de la ciudad, Santiago camina a menudo con audífonos puestos, como si quisiera bloquear cualquier ruido externo que perturbe su paz. Cuando se sienta en su escritorio por las noches para estudiar, rara vez piensa en el pueblo, en su abuelo o en las historias que dejó atrás. Para él, esos son capítulos cerrados, parte de una vida que no tiene espacio en su presente. Todo parece estar en orden en la vida de Santiago, pero hay una sensación de quietud engañosa, como la calma que precede a una tormenta. Sin saberlo, está al borde de una decisión que cambiará su vida de formas que nunca imaginó. En la aparente estabilidad de su rutina, el destino ya se mueve, preparando los cimientos de un cambio profundo que lo obligará a enfrentarse a todo lo que ha evitado durante años. Santiago nunca había reflexionado profundamente sobre lo que significaba estar lejos de su familia, porque la distancia se había vuelto algo normal para él. Sin embargo, en el trasfondo de su vida cotidiana había un entramado de historias y relaciones familiares que lo habían moldeado de maneras que aún no comprendía del todo. Su madre, Rosa, es una mujer fuerte y determinada, con una voz que siempre parece a punto de cantar o regañar, dependiendo del humor del día. Ella había hecho todo lo posible para mantener la unidad familiar en un hogar lleno de retos. Durante los años de infancia de Santiago, Rosa era la mediadora entre las exigencias del abuelo y el espíritu libre de sus hijos. A pesar de sus esfuerzos, los choques generacionales dejaron grietas en las relaciones familiares. El abuelo, don Manuel, era un hombre de carácter fuerte, con valores tradicionales que chocaban con las ideas más modernas de sus hijos y nietos. Santiago recuerda las interminables cenas familiares en el pueblo, con una mesa grande en la que todos se reunían alrededor de un plato principal que siempre parecía tener demasiado ajo, al menos según su abuelo. Las conversaciones solían ser animadas, llenas de risas, pero también tensas, especialmente cuando don Manuel hablaba con tono autoritario. Después de la muerte de su abuela, esa dinámica cambió. La casa, que antes era un lugar lleno de vida, se volvió más silenciosa y el abuelo adoptó una actitud más rígida y distante. La relación entre Santiago y don Manuel comenzó a enfriarse cuando el primero entró en la adolescencia.
Los consejos y órdenes del abuelo se sintieron cada vez más como una carga, y el joven empezó a alejarse. Al principio fue un distanciamiento sutil, pero con los años se transformó en un abismo. Cuando Santiago decidió irse a la ciudad para estudiar, apenas hubo despedidas. El abuelo había murmurado algo sobre cómo los jóvenes de hoy ya no respetan sus raíces, palabras que Santiago prefirió ignorar en ese momento, aunque quedaron grabadas en su memoria. La familia, mientras tanto, siguió adelante. Su madre, ocupada con su propio trabajo y con mantener el contacto entre sus hermanos, a menudo se encontraba en el medio de discusiones y tensiones. Algunos de los hermanos de Santiago emigraron a otros países en busca de mejores oportunidades, dejando a Rosa como la principal figura de apoyo para el abuelo, aunque esa relación también estaba llena de altibajos. El contexto cultural que rodeaba a la familia de Santiago reflejaba los valores de una comunidad latina profundamente arraigada en la importancia de la familia. Sin embargo, las diferencias generacionales y las dificultades económicas erosionaron esa unidad. Don Manuel, que alguna vez fue el líder de la familia, se fue quedando solo, rodeado de paredes que aún guardaban los ecos de las voces de sus nietos, pero que ahora resonaban vacías. Santiago, inmerso en su rutina de ciudad, apenas era consciente de la lucha diaria que ocurría en su ausencia. Para él, el pueblo y su familia eran recuerdos distantes, casi como escenas de una película vieja que no tenía intención de volver a ver. Pero esa distancia, que parecía tan cómoda y justificada, estaba a punto de ser desafiada de una manera que le haría cuestionar todo lo que había dado por sentado. Una tarde cualquiera, mientras Santiago revisaba sus apuntes en la mesa del comedor, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla con desgano. Era su madre. Él dudó por un instante antes de contestar. Las llamadas de su madre siempre venían cargadas de preguntas, recomendaciones o comentarios sobre la familia que él prefería evitar. «Hola mamá, ¿todo bien?», preguntó, tratando de sonar despreocupado. La respuesta de Rosa llegó en un tono entre serio y apremiante, un contraste con el saludo ligero que él había ofrecido. Le explicó, sin rodeos, que la salud de don Manuel había empeorado drásticamente en los últimos meses. La enfermedad crónica que el abuelo había soportado en silencio durante años ahora avanzaba con rapidez, afectando su movilidad y capacidad para cuidarse solo. Rosa, con los problemas de su propio trabajo y la distancia de sus otros hijos, estaba desesperada. Don Manuel necesitaba cuidado constante, y no había nadie más que pudiera hacerse cargo. Santiago permaneció en silencio durante unos segundos. Sentía un nudo formándose en su estómago, una mezcla de sorpresa, incomodidad y rechazo. Su mente se llenó de excusas: la universidad, su trabajo, su falta de experiencia para lidiar con algo así. Además, ¿por qué tenía que ser él? El abuelo nunca había mostrado aprecio por él en años recientes. Al contrario, siempre parecía encontrar defectos en todo lo que hacía. «No sé si puedo, mamá, tengo muchas cosas aquí», empezó a decir, pero Rosa lo interrumpió. «Santiago, no es cuestión de si puedes o no. Es tu abuelo. No puedo hacerlo sola. Y no hay nadie más», dijo con un tono que combinaba súplica y firmeza. «No te estoy pidiendo que lo hagas por mí. Hazlo por él. Hazlo por lo que significa para nuestra familia». Las palabras de Rosa resonaron en su cabeza mucho después de que la llamada terminó. Intentó volver a sus apuntes, pero las palabras en la página parecían desvanecerse. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo escenas de su infancia, cuando don Manuel lo llevaba al río a pescar o le enseñaba a arreglar cosas en el patio. Esos recuerdos, que por años había mantenido enterrados bajo el peso de las diferencias y el orgullo, comenzaron a surgir con una claridad incómoda. Esa noche Santiago apenas durmió. Su corazón y su mente estaban en una batalla constante. Por un lado estaba su resentimiento hacia el abuelo y su deseo de no complicar su vida. Por otro, el eco de las palabras de su madre seguía martillando. «Es tu abuelo. Hazlo por lo que significa para nuestra familia». Al día siguiente, sus amigos notaron que algo andaba mal. Santiago, que siempre intentaba mantener una imagen serena, parecía ausente. Cuando le preguntaron, simplemente les dijo que tenía muchas cosas en la cabeza, evitando entrar en detalles. Por primera vez en años, Santiago se sentía dividido entre dos mundos: el que había construido para sí mismo en la ciudad, lleno de promesas de independencia, y el mundo del que había huido, uno que ahora lo llamaba de vuelta con una urgencia que no podía ignorar.
Aunque no lo sabía aún, esa llamada era solo el comienzo de un camino que cambiaría su vida para siempre. Santiago pasó los días siguientes tratando de evitar cualquier decisión definitiva. El teléfono permanecía en silencio después de la llamada de su madre, pero la sensación de urgencia no se disipaba. Se lanzó de lleno a sus estudios y al trabajo intentando distraerse. Sin embargo, cada pausa, cada momento de quietud traía de vuelta las palabras de su madre y las imágenes de su abuelo, ahora envejecido y vulnerable. ¿Por qué tengo que ser yo?, pensaba repetidamente, como si buscar una justificación lo librara de la culpa que empezaba a germinar en su interior. En sus conversaciones con amigos nunca mencionaba el dilema. Se sentía atrapado entre la lealtad familiar y el instinto de preservar la vida que había construido lejos del pueblo. Una noche, mientras revisaba unos documentos, su mirada se perdió en una de las fotografías en su escritorio. Era una imagen de su infancia. Él, con unos 8 años, sostenía una caña de pescar junto al río, y don Manuel estaba detrás de él, ayudándole con una sonrisa. Recordar esos momentos fue como quitar el polvo de un libro antiguo. Había olvidado cómo de niño había admirado a su abuelo, cómo siempre buscaba su aprobación y cómo en algún momento esa conexión se había roto. Ya no somos los mismos, se dijo para tranquilizarse. Él cambió, yo también, pero el recuerdo seguía vivo, como una semilla que empezaba a echar raíces en su mente. Finalmente su madre volvió a llamarlo. Esta vez Santiago intentó evadirla, pero Rosa no le dio tregua. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó, directa como siempre. Mamá, no sé si puedo hacerlo. No sé cómo cuidar a alguien en su estado. Tengo la universidad, el trabajo, respondió él con un tono que intentaba sonar seguro, pero que traicionaba su propia duda. ¿Y qué crees que hacía tu abuela cuando yo era niña?, dijo Rosa con voz firme pero llena de cansancio. No sabía cómo, pero lo hacía, porque eso es lo que hace la familia, Santiago. No siempre se trata de lo que queremos, sino de lo que debemos hacer. Las palabras de su madre calaron profundo, pero Santiago seguía resistiéndose. Esa noche luchó contra una creciente sensación de impotencia. ¿Cómo podía, con tan poco tiempo y recursos, asumir un papel tan grande? La idea de regresar al pueblo se sentía como un fracaso, como si significara abandonar todo lo que había trabajado para construir. Sin embargo, no podía ignorar las imágenes que comenzaban a invadir sus pensamientos. El abuelo solo en aquella casa vieja, necesitando ayuda para cosas básicas, dependiendo de personas desconocidas. Aunque Santiago intentaba convencerse de que no era su responsabilidad, algo en su interior comenzaba a tambalearse. En las horas más oscuras de la madrugada, mientras miraba el techo, llegó a una realización incómoda. Su negativa no era solo por las circunstancias externas. También estaba huyendo del dolor, del resentimiento no resuelto, de la relación fracturada con el abuelo. La simple idea de enfrentarse a todo eso lo aterraba. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, supo que no podría seguir ignorando lo que debía decidir. Pero aún no estaba listo para aceptarlo del todo. Por ahora, se aferraba a su incertidumbre, intentando ganar tiempo, aunque el tiempo parecía estar cada vez más en su contra. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla emocional para Santiago. Cada pequeño detalle de su rutina le recordaba la decisión que no quería tomar. Por las mañanas, mientras preparaba su café, se preguntaba si su abuelo estaría desayunando solo, luchando con el temblor de sus manos para sostener una taza. Por las noches, mientras intentaba concentrarse en sus estudios, se descubría mirando la pantalla de su computadora sin absorber nada, con la mente atrapada en los ecos de las palabras de su madre. A pesar de su resistencia, los recuerdos de su infancia seguían emergiendo con fuerza. Recordó cómo don Manuel solía enseñarle a manejar herramientas en el pequeño taller del patio, explicándole con paciencia cómo cada objeto tenía su propósito. Todo tiene su momento y lugar, solía decirle el abuelo, una frase que ahora resonaba con un peso diferente. En esos días, Santiago había encontrado en su abuelo no solo un maestro, sino un protector, alguien que parecía tener respuestas para todo. Pero esa imagen se había desmoronado con los años, erosionada por los silencios y las tensiones que surgieron entre ellos. Una noche, incapaz de ignorar sus pensamientos, Santiago decidió salir a caminar. Las calles de la ciudad estaban iluminadas por farolas intermitentes y el aire fresco parecía aliviar, aunque fuera un poco, la presión en su pecho.
Encontró un banco en un parque cercano y se sentó dejando que el silencio de la noche lo envolviera. Fue entonces cuando empezó a cuestionarse de verdad qué estaba evitando realmente. ¿Era solo el peso de la responsabilidad o había algo más profundo detrás de su negativa? La respuesta comenzó a tomar forma lentamente. No era solo el miedo al cambio o el sacrificio, había algo más difícil de admitir: el resentimiento. Una parte de él seguía aferrada a las heridas del pasado, a los momentos en los que había sentido que su abuelo no lo entendía, a los comentarios que habían erosionado la relación que una vez tuvieron. Ahora, enfrentarse a don Manuel significaba enfrentar también esas emociones no resueltas, y eso era lo que más temía. Mientras miraba las hojas caídas alrededor del parque, Santiago recordó algo que su madre solía decir cuando era niño: las cosas importantes no siempre son fáciles, pero siempre valen la pena. Ese pensamiento lo incomodó porque sabía que era cierto. Por más que intentara racionalizarlo, no podía negar que su abuelo, a pesar de todo, había sido una figura fundamental en su vida. Y ahora, en un momento de vulnerabilidad, estaba claro que don Manuel lo necesitaba. Cuando regresó a su apartamento esa noche, algo había cambiado. Todavía no tenía todas las respuestas ni había tomado una decisión definitiva, pero el muro que había construido dentro de sí mismo empezaba a mostrar grietas. Por primera vez consideró realmente la posibilidad de regresar al pueblo, no como una obligación impuesta por su madre, sino como una oportunidad para enfrentar su propio pasado y quizás reparar algo que había estado roto por demasiado tiempo. En las horas siguientes, Santiago comenzó a pensar en cómo sería reorganizar su vida, en qué tendría que dejar atrás y qué significaría enfrentarse cara a cara con su abuelo después de tanto tiempo. Era un pensamiento aterrador, pero también, de alguna manera, liberador. Al día siguiente, mientras Santiago caminaba hacia la universidad con la mente aún atrapada en su dilema, se encontró con un viejo amigo en la entrada de la cafetería que solía frecuentar. Luis, un antiguo compañero del barrio donde Santiago creció, estaba sentado en una de las mesas al aire libre con una taza de café entre las manos. El encuentro fue inesperado, pero bienvenido. «Santi», dijo Luis, levantándose para saludarlo con un abrazo. «Qué sorpresa verte por aquí. ¿Tienes tiempo para un café?» Santiago, que no tenía prisa por enfrentar su rutina, aceptó la invitación. Tomaron asiento y después de ponerse al día sobre sus vidas, Luis preguntó algo que Santiago no esperaba. «¿Cómo está tu abuelo? Hace tiempo que no escucho nada sobre él». «¿Sigue en el pueblo?». La pregunta lo descolocó. Santiago dudó antes de responder, intentando no dejar entrever la maraña de emociones que esa simple frase había despertado. «Pues, está complicado. Mi mamá dice que su salud no anda bien. Estoy tratando de decidir qué hacer al respecto». Luis asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente lo que Santiago estaba sintiendo. Después de un momento de silencio, tomó un sorbo de café y comenzó a hablar. «Te entiendo. Pasé por algo parecido con mi mamá hace unos años. Fue difícil, la verdad. Estaba en el último semestre de la universidad cuando me dijeron que necesitaba a alguien que la cuidara. No te voy a mentir, al principio me sentí atrapado. Pensaba que no podía dejar todo para volver al barrio». Santiago lo miró, intrigado. Sabía que Luis siempre había sido cercano a su madre, pero nunca había escuchado esa parte de la historia. «¿Y qué hiciste?», preguntó finalmente. Luis sonrió con melancolía, como recordando algo que le había costado aprender. «Al principio lo rechacé, puse mil excusas, que tenía la universidad, que no estaba preparado, que ya había hecho suficiente. Pero luego me di cuenta de que no se trataba solo de ella. Era también sobre quién quería ser yo. A veces, enfrentarte a esas situaciones te obliga a crecer de formas que nunca esperas». Santiago dejó que esas palabras se asentaran. Había algo en la experiencia de Luis que le resultaba familiar, aunque todavía no estaba listo para admitirlo. «¿Y no te arrepentiste?», preguntó después de un rato. Luis negó con la cabeza. «Fue difícil, pero valió la pena. Al final no solo pude estar ahí para ella, sino que también descubrí cosas sobre mí que nunca habría entendido de otra manera. Además, cuando ayudas a alguien que amas, no importa cómo termine, siempre sabes que hiciste lo correcto». Esa conversación quedó grabada en la mente de Santiago mucho después de despedirse de Luis. Había algo en las palabras de su amigo que lo hacía reconsiderar todo lo que había estado evitando. Tal vez cuidar a su abuelo no era solo una carga, tal vez era una oportunidad.
Esa noche, mientras estaba acostado en su cama, Santiago empezó a pensar en cómo su vida podría cambiar si daba ese paso. Por primera vez, la idea de regresar al pueblo no parecía una derrota, sino una posibilidad de redescubrimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos para Santiago. La conversación con Luis había dejado una marca profunda, obligándolo a mirar más allá de sus excusas y miedos. Sin embargo, la decisión no se hizo más fácil. Cada vez que pensaba en empacar sus cosas y regresar al pueblo, una parte de él lo detenía. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso? Estas preguntas lo mantenían en una especie de parálisis. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró una carta que su madre había enviado días atrás. Rosa, en su inconfundible estilo, había escrito de manera directa, pero con un toque de cariño que solo ella sabía cómo transmitir. Santiago, sé que esto no es fácil para ti, y tampoco lo es para mí, pero recuerda que el abuelo no siempre fue el hombre que ves ahora. Él también ha cargado con sus propias heridas, y quizá no lo ha demostrado de la mejor manera, pero te quiere más de lo que imaginas. A veces, las segundas oportunidades no son solo para quien las recibe, sino también para quien las da. Piénsalo. Con amor, mamá. Leyó la carta varias veces. Cada palabra parecía diseñada para golpear justo en el lugar donde había estado guardando sus dudas y resentimientos. Esa noche, mientras miraba las cajas vacías que había dejado en un rincón de su apartamento desde hacía semanas, Santiago tomó una decisión. El fin de semana siguiente empacó lo esencial, un par de maletas, algunos libros y su laptop. Cada movimiento que hacía parecía tener un peso simbólico. Empacar no era solo un acto físico, sino también emocional. Guardaba su vida actual, con todas sus comodidades y rutinas, para enfrentarse a algo incierto. Antes de salir del apartamento, dio un último vistazo al lugar que había sido su refugio durante años. Sabía que estaba cerrando una etapa, aunque no tenía claro lo que eso significaba. El viaje al pueblo fue largo y silencioso. El autobús recorría paisajes que Santiago no había visto en años. Las montañas y campos que una vez le parecieron tan familiares, ahora le resultaban ajenos, casi como si estuviera visitando un lugar nuevo. Cada kilómetro que avanzaba lo acercaba no solo a su destino, sino también a un enfrentamiento inevitable con su pasado. Cuando finalmente llegó, el olor del pueblo lo envolvió. La mezcla de tierra mojada y humo de leña le trajo recuerdos que lo llenaron de nostalgia. Su madre lo esperaba en la parada del autobús, con una sonrisa cansada pero genuina. El abrazo que le dio fue largo y lleno de emociones que ninguno de los dos expresó en palabras. Al llegar a la casa del abuelo, Santiago se detuvo frente al portón de madera que tantas veces había cruzado cuando era niño. La fachada de la casa estaba desgastada por los años, pero aún conservaba esa esencia que siempre había identificado como hogar. Respiró hondo antes de entrar. Don Manuel estaba en una mecedora en el patio, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando vio a Santiago, sus ojos se entrecerraron, como si no pudiera creer que realmente estuviera allí. No hubo palabras al principio, solo un silencio denso, cargado de significados no dichos. Santiago dio un paso adelante, y aunque el camino por delante era incierto, había algo en el aire que le decía que había llegado el momento de enfrentar todo lo que había dejado atrás. Los primeros días de Santiago en la casa del abuelo estuvieron llenos de tensiones silenciosas. Don Manuel, sentado la mayor parte del tiempo en su mecedora, observaba a su nieto con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Aunque su madre había hecho todo lo posible por preparar el terreno, explicándole al abuelo que Santiago venía para quedarse y ayudar, era evidente que él no estaba del todo cómodo con la situación. No necesitabas venir, le dijo don Manuel la primera noche mientras cenaban en la mesa de madera gastada por los años. No soy un inválido, puedo cuidar de mí mismo. Santiago levantó la vista de su plato sin saber qué responder al principio. Respiró hondo antes de contestar. Mamá me dijo que estabas enfermo. No vine porque pienses que no puedes hacerlo solo. Vine porque quería estar aquí. El abuelo no respondió, simplemente asintió con un gesto leve y siguió comiendo. Esa fue la primera de muchas conversaciones truncadas entre ambos. Santiago se dio cuenta de que, aunque estaba allí físicamente, reconstruir el puente entre él y su abuelo no sería tan fácil como había imaginado. Las rutinas en la casa eran simples pero exigentes. Santiago se encargaba de preparar las comidas, limpiar, organizar los medicamentos del abuelo y llevarlo a sus citas médicas.
Aunque su madre lo había orientado antes de partir, cada día traía nuevos retos. A menudo don Manuel insistía en hacer cosas por su cuenta, solo para terminar agotado o con dolor, lo que generaba discusiones. No soy un niño para que me digas qué hacer, protestó una tarde cuando Santiago intentó ayudarlo a subir unas escaleras. Y yo no soy un médico, pero aquí estoy intentando ayudarte, replicó Santiago exasperado. Los dos quedaron en silencio, cada uno aferrado a su orgullo, hasta que Santiago, con un suspiro, dio un paso atrás. Era evidente que, aunque el abuelo necesitaba ayuda, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. En medio de esta lucha constante, Santiago empezó a notar pequeños detalles que antes no había percibido. Don Manuel, a pesar de su carácter fuerte, tenía momentos de vulnerabilidad. Por las noches, cuando pensaba que Santiago no lo escuchaba, suspiraba profundamente y murmuraba palabras que el joven no siempre lograba entender. También encontró en un rincón del taller una caja con herramientas y fotografías antiguas, donde había imágenes de su abuelo con él y sus hermanos cuando eran niños. Un día, mientras limpiaba la casa, Santiago encontró un álbum de fotos escondido en una gaveta. Lo abrió y descubrió una serie de imágenes que contaban la historia de su familia. Había fotos de su abuela, de sus padres jóvenes y de él y sus hermanos jugando en el patio. Entre las páginas, encontró una carta escrita por el abuelo, aunque nunca enviada. En ella, don Manuel hablaba de su frustración al no saber cómo acercarse a sus nietos tras la muerte de su esposa. Esa carta hizo que Santiago empezara a ver a su abuelo de otra manera. Detrás del hombre rígido y orgulloso había alguien que también cargaba con heridas y miedos que no sabía expresar. Aunque las barreras entre ellos seguían en pie, Santiago comenzó a entender que para derribarlas tendría que mostrar la paciencia que su abuelo nunca había tenido consigo mismo. Ese sería el verdadero reto. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba el patio, Santiago encontró a su abuelo sentado junto a una vieja caja de herramientas en el taller. Don Manuel sostenía un destornillador oxidado y parecía perdido en sus pensamientos. Era un lugar que Santiago recordaba bien, lleno de olor a madera y aceite, donde solía pasar horas de niño, observando cómo su abuelo reparaba todo lo que otros consideraban irrecuperable. Santiago se acercó con cautela, sin querer interrumpir ese momento. Sin embargo, don Manuel notó su presencia y, tras un largo silencio, habló con un tono más suave del habitual. Esto era de tu abuela. Siempre decía que yo podía arreglar cualquier cosa, excepto las personas. La frase dejó a Santiago sin palabras. Era la primera vez que escuchaba a su abuelo hablar de su abuela con tanta honestidad y melancolía. Por un momento, la rigidez habitual de don Manuel parecía haberse desvanecido, dejando a la vista un hombre marcado por el tiempo y las pérdidas. Yo creo que nadie sabe cómo arreglar a las personas, respondió Santiago finalmente, tomando asiento en un banco frente a él, pero eso no significa que no podamos intentarlo. El abuelo no contestó. En lugar de eso, sacó una fotografía doblada de su bolsillo. Era una imagen antigua de la familia reunida en el patio. Santiago estaba en el centro, un niño sonriente, sujetando un avión de madera que su abuelo le había construido. Ese avión lo guardé por años, dijo don Manuel mirando la foto. Lo encontré hace poco, roto. Pensé en arreglarlo, pero no pude. Supongo que algunas cosas no se pueden reparar. Santiago sintió un nudo en la garganta. Aunque sabía que su abuelo hablaba del avión, entendió que había un mensaje más profundo en sus palabras. Durante años, ambos habían convivido con esa sensación de cosas rotas, una relación llena de silencios, de orgullo y de momentos perdidos. Tal vez no se trata de arreglarlo, dijo Santiago después de un rato. Tal vez solo tenemos que construir algo nuevo. La respuesta pareció sorprender al abuelo. Por un instante, Santiago vio en sus ojos un destello de emoción que rápidamente se desvaneció. Pero ese momento breve fue suficiente para que algo cambiara entre ellos. En los días siguientes, Santiago empezó a pasar más tiempo en el taller. No era algo que hubieran planeado, simplemente sucedió. Poco a poco, el abuelo comenzó a mostrarle cómo afilar herramientas, cómo reconocer el grano de una madera y hasta cómo usar los viejos planos que guardaba en un cajón. Al principio, las palabras eran pocas, pero cada pequeño intercambio rompía un poco más las barreras que habían construido con los años. Una tarde, mientras trabajaban juntos en una silla rota, don Manuel le lanzó una mirada fugaz a Santiago y, con un tono casi imperceptible, dijo:
Agradezco que hayas venido, aunque no lo diga mucho. A veces uno no sabe cómo hacerlo. Santiago se quedó quieto, sorprendido por esas palabras. No respondió de inmediato. En cambio, sonrió mientras continuaba lijando la madera. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaban avanzando, no solo en la relación que alguna vez tuvieron, sino en algo nuevo que estaban construyendo juntos, paso a paso. El vínculo que comenzaba a formarse entre Santiago y su abuelo trajo una calma inesperada a la casa. Sin embargo, esa tranquilidad se puso a prueba cuando la salud de don Manuel tuvo un giro inesperado. Una madrugada, Santiago se despertó con el sonido de un ruido extraño proveniente de la habitación del abuelo. Corrió rápidamente y lo encontró sentado en la cama, pálido y con dificultad para respirar. No te preocupes, muchacho, solo es un mal rato, dijo el abuelo, intentando restarle importancia, aunque su rostro reflejaba un profundo cansancio. Santiago no perdió tiempo. Tomó las llaves del auto y, tras abrigar al abuelo, lo ayudó a salir de la casa. Durante el trayecto al hospital, la tensión en el ambiente era palpable. Aunque don Manuel intentaba mantener la compostura, Santiago podía ver la fragilidad en su mirada. Se sintió abrumado por el miedo, pero también por una determinación que no había sentido antes. No podía fallar en este momento. El ingreso al hospital fue un caos controlado. Santiago llenó formularios mientras los médicos examinaban a don Manuel. Las horas pasaron lentamente en la sala de espera, cada minuto cargado de incertidumbre. Santiago no pudo evitar preguntarse si había llegado demasiado tarde, si de alguna manera había fallado en proteger al abuelo. Recordó todas las discusiones, los silencios incómodos y los momentos en que pensó en abandonar. Ahora, todo eso parecía insignificante comparado con la idea de perderlo. Finalmente, un médico se acercó con noticias. Don Manuel había sufrido una crisis respiratoria, pero estaba estable. Tendría que quedarse en observación durante unos días para asegurarse de que no hubiera complicaciones mayores. Santiago sintió una mezcla de alivio y agotamiento mientras el médico le explicaba los próximos pasos. Cuando pudo verlo, don Manuel estaba conectado a varios monitores, con una máscara de oxígeno cubriendo parte de su rostro. A pesar de su estado, levantó la vista al notar a Santiago entrar en la habitación. «Te dije que no era nada grave», murmuró, tratando de sonar fuerte, aunque su voz era débil. Santiago sonrió con una mezcla de alivio y exasperación. «No me vuelvas a dar otro susto como este, abuelo. No estoy hecho para estos dramas». Ambos rieron suavemente, un sonido que rompió la tensión acumulada en el aire. Santiago tomó una silla y se sentó junto a la cama. Por primera vez el abuelo lo miró directamente sin reservas, con una expresión que mezclaba gratitud y algo que Santiago no había visto antes, vulnerabilidad. «Gracias, Santiago», dijo después de un rato, su voz apenas un susurro. «No sé cómo decirlo, pero gracias por estar aquí». Santiago apretó ligeramente la mano de su abuelo. En ese momento entendió que no se trataba solo de cuidar su salud física. Era también sobre sanar heridas más profundas, sobre reconstruir una relación que había estado rota por tanto tiempo. Esa noche, mientras se quedaba a dormir en una incómoda silla junto a la cama del abuelo, Santiago sintió una paz inesperada. No importaban las dificultades que venían. Estaba listo para enfrentarlas. Por primera vez, supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Los días que siguieron en el hospital fueron una prueba de resistencia para Santiago. Aunque el abuelo se recuperaba lentamente, cada visita del médico traía nuevas indicaciones, restricciones y advertencias sobre el cuidado que necesitaría al regresar a casa. Santiago tomaba nota de todo con una atención que lo sorprendía incluso a él mismo. Se daba cuenta de que estaba aprendiendo no solo a cuidar de su abuelo, sino también a manejar sus propias emociones frente a la incertidumbre. Una tarde, mientras ajustaba la almohada del abuelo en la cama del hospital, notó que don Manuel lo observaba con una intensidad inusual. «Eres mucho más fuerte de lo que pensaba, muchacho», dijo de repente, rompiendo el silencio. Santiago lo miró con sorpresa. Su abuelo no era alguien que regalara cumplidos fácilmente, y esas palabras llevaban un peso que él entendió de inmediato. «No sé si es fortaleza o simplemente terquedad», respondió Santiago con una sonrisa ligera, tratando de quitarle importancia al momento. «Es las dos cosas», contestó don Manuel, su tono serio, «y te hacen falta ambas para enfrentar lo que viene». El regreso a casa fue un desafío. Santiago había transformado la habitación del abuelo en un espacio más accesible y funcional,
pero sabía que el verdadero reto no estaba en los muebles o los medicamentos. El abuelo, aunque agradecido, seguía luchando con su orgullo. Aceptar ayuda era un terreno desconocido para él, y eso provocaba roces ocasionales. Una noche, mientras Santiago preparaba la cena, escuchó un ruido fuerte proveniente de la habitación del abuelo. Corrió hacia allí y lo encontró en el suelo, tratando de levantarse por sí mismo tras haber intentado alcanzar un libro en un estante. «Te dije que me llames si necesitas algo», exclamó Santiago, ayudándolo a sentarse en la cama. «No soy un inválido, Santiago. Puedo hacerlo solo», respondió el abuelo con irritación, aunque su voz temblaba de frustración. Santiago se quedó en silencio por un momento, tratando de contener su enojo. Finalmente habló con un tono más calmado. «No se trata de que no puedas, se trata de que no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí por una razón, abuelo». Don Manuel lo miró y por primera vez Santiago vio en sus ojos una mezcla de resignación y aceptación. El abuelo asintió lentamente, sin decir nada más, y dejó que Santiago lo ayudara a recostarse. Fue un pequeño paso, pero Santiago sabía que era significativo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños avances. Santiago empezó a notar que don Manuel lo llamaba para cosas simples, alcanzar un vaso de agua, ajustar una manta o simplemente para conversar. Cada una de esas acciones, por más insignificante que pareciera, era una señal de que su relación estaba cambiando. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el taller, don Manuel habló con una sinceridad que Santiago no esperaba. «Cuando tu abuela murió, pensé que todo había terminado para mí, pero verte aquí», hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, «me da esperanza de que todavía puedo hacer las cosas bien». Santiago no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó una de las herramientas del banco y comenzó a trabajar en silencio junto a su abuelo. No necesitaban más palabras. En ese momento, ambos entendieron que estaban enfrentando juntos su mayor desafío: reconstruir lo que el tiempo y las heridas habían intentado destruir. Con el paso de las semanas, la rutina en la casa comenzó a encontrar un ritmo más fluido. Aunque las exigencias del cuidado seguían siendo altas, Santiago y su abuelo habían desarrollado una dinámica que funcionaba. Más allá de los medicamentos, las terapias y las comidas programadas, había algo nuevo en el ambiente, una sensación de entendimiento mutuo que antes parecía inalcanzable. El taller se había convertido en su lugar de conexión. Santiago pasaba las tardes aprendiendo a usar herramientas que nunca había tocado antes, mientras el abuelo le daba instrucciones con una paciencia que rara vez había mostrado en el pasado. Allí, entre serruchos y trozos de madera, las conversaciones surgían de forma natural. Un día, mientras lijaban una mesa que habían decidido reparar juntos, don Manuel rompió el silencio. «No siempre fui el hombre más fácil de tratar, lo sé», dijo, mirando el grano de la madera como si estuviera leyendo una verdad escrita en ella. «Con tu abuela aquí, las cosas eran distintas. Ella sabía cómo suavizar las cosas cuando yo era demasiado duro. Cuando se fue, no supe cómo seguir». Santiago dejó de lijar y lo miró, sorprendido por la confesión. Su abuelo nunca había hablado con tanta apertura sobre su dolor. «Supongo que todos perdimos algo cuando la abuela murió», respondió Santiago, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero no creo que sea tarde para cambiar las cosas». Don Manuel asintió lentamente, como si esas palabras fueran algo que necesitaba escuchar. Por primera vez, Santiago sintió que su abuelo no solo lo escuchaba, sino que también lo comprendía. La relación entre ambos continuó evolucionando. Santiago empezó a notar pequeñas transformaciones en su abuelo, la manera en que ahora le agradecía por las cosas, por más pequeñas que fueran, o cómo buscaba su compañía incluso cuando no necesitaba ayuda. Para Santiago, estos gestos eran pruebas de que su decisión de regresar había valido la pena. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín, don Manuel le mostró un árbol que había plantado con su abuela muchos años atrás. «Ella decía que este árbol sería fuerte porque lo plantamos juntos. Nunca dejé que nadie lo tocara, aunque pensaran que estaba viejo o torcido», dijo, colocando una mano en el tronco rugoso. Santiago miró el árbol, sus ramas retorcidas pero firmes, y sintió una conexión inmediata con las palabras de su abuelo. Era un símbolo de lo que estaban construyendo juntos, algo imperfecto, marcado por el tiempo, pero lleno de vida y significado. Esa noche, mientras Santiago ayudaba a su abuelo a acostarse, don Manuel tomó su mano con un gesto lento pero firme.
Santiago, no sé cuánto tiempo más tendré, pero quiero que sepas que me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. Espero que puedas perdonarme por no haberlo hecho antes. Santiago sintió que las palabras llegaban a un rincón profundo de su corazón. Con la voz quebrada respondió, no hay nada que perdonar, abuelo. Estoy aquí porque también necesitaba esto. El abuelo sonrió, una sonrisa genuina, cargada de paz. En ese momento, Santiago supo que habían llegado a un lugar que ni siquiera sabía que buscaban, el reencuentro con algo más grande que el pasado, algo que los conectaba como familia. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación silenciosa pero profunda. La casa del abuelo, que antes parecía un lugar anclado en los recuerdos y el desgaste del tiempo, comenzó a llenarse de una energía distinta. Santiago y don Manuel, lejos de ser dos individuos separados por generaciones y heridas pasadas, se convirtieron en un equipo, compartiendo tareas, conversaciones y momentos que se sentían casi como nuevas memorias familiares. Santiago descubrió en sí mismo una fortaleza que nunca había imaginado. Aprendió a manejar los retos diarios del cuidado con mayor seguridad, pero también a reconocer los pequeños regalos que esos días le traían, las historias que su abuelo compartía, las lecciones prácticas que surgían en el taller y sobre todo la reconciliación que se construía entre ambos, pieza por pieza. Don Manuel, por su parte, también cambió. Aunque el peso de la enfermedad seguía presente, su actitud se volvió más abierta. Ahora aceptaba ayuda con menos resistencia y a menudo buscaba oportunidades para expresar su agradecimiento, algo que antes parecía imposible. Había una ligereza en su manera de hablar, una especie de calma que Santiago atribuía al hecho de que finalmente había dejado de cargar solo con sus penas. Un día, mientras trabajaban juntos en el taller, don Manuel le propuso a Santiago construir algo significativo. Hagamos algo para la familia. Algo que quede aquí después de nosotros, sugirió el abuelo, con una chispa de entusiasmo que hacía tiempo no se veía en sus ojos. Eligieron construir un banco para el jardín, un lugar donde los futuros visitantes pudieran sentarse bajo la sombra del árbol que don Manuel y su esposa habían plantado. Trabajaron en el proyecto durante semanas, dedicando tardes enteras a cortar, lijar y ensamblar cada pieza con cuidado. Cada clavo y cada capa de barniz parecían simbolizar el esfuerzo de ambos por reparar algo más grande que un simple mueble. Cuando terminaron, colocaron el banco bajo el árbol y se sentaron juntos. El abuelo miró el horizonte con una expresión serena. ¿Sabes? Nunca pensé que volvería a sentir algo como esto. Me había resignado a vivir solo con mis recuerdos. Pero tú, don Manuel hizo una pausa, como si le costaran las palabras adecuadas. Me diste algo nuevo que recordar, algo bueno. Santiago no pudo evitar sonreír. El peso de sus meses, los sacrificios y las dudas, todo parecía valer la pena en ese instante. Tú también me diste algo, abuelo, respondió. Me enseñaste que siempre hay tiempo para empezar de nuevo, incluso cuando parece que todo está perdido. Esa noche, mientras Santiago se preparaba para regresar a la ciudad por un par de días, ambos se despidieron con una calidez que nunca antes había existido entre ellos. Don Manuel, aunque cansado, parecía en paz. Santiago sabía que el camino no había sido fácil, pero también entendía que esas dificultades habían sido necesarias para llegar al lugar en el que ahora estaban. En el viaje de regreso, Santiago pensó en todo lo que había aprendido durante ese tiempo. La importancia de la familia, la capacidad de sanar relaciones rotas y la fuerza que surge cuando uno enfrenta los desafíos con amor y paciencia. Sabía que el futuro seguiría trayendo retos, pero ahora también sabía que era capaz de enfrentarlos. Mirando por la ventana del autobús, con el paisaje del pueblo desapareciendo en la distancia, Santiago sintió una profunda gratitud, no solo por el tiempo que había pasado con su abuelo, sino por la transformación que ambos habían vivido. Más que cuidar de él, había encontrado algo que nunca supo que necesitaba, un nuevo comienzo.